inglés. Y yo traté de aprender español y chino y coreano y portugués, porque tengo estudiantes de estas nacionalidades, pero entonces eso se ha convertido en un tema muy político. ¿Por qué aprender español y no chino? Y si uno aprende chino, ¿por qué no aprende coreano? Entonces, mi política ahora es mucho más complicada que lo que nunca había esperado en términos de experiencias lingüísticas. Esta es hacer unos comentarios de naturaleza más bien general y luego voy a hacerles unas preguntas muy específicas sobre las presentaciones, aunque desafortunadamente yo no he tenido la ocasión de verlas antes, entonces me encuentro en igual posición que ustedes. Estaba pensando sobre estos temas al tiempo que tomaba. En su libro sobre Rabelais, él habla sobre el desarrollo del balcón y dice que si uno quiere entender la política de la vida de las personas, tiene que entender el desarrollo de la arquitectura también. Y esto es crucial a lo que les voy a decir sobre los temas presentados aquí. En la Europa medieval, específicamente, el balcón evolucionó cuando el carnaval era muy importante y muy generalizado como acto contrahegemónico, como una forma de subvertir las estructuras. Entonces, el rey y la reina, o los intelectuales, o los nobles, o los terratenientes, o los dueños de esclavos, eran los objetos de unas caravanas que pasaban por la calle y le ponían, por ejemplo, al rey con genitales femeninos y la reina con genitales masculinos, y entonces como que invertían la forma como funcionaban las personas, y los reyes pasaban así por las calles. Eso era una forma de transgresión y también daba una forma de hablar con el poder. Y a medida que se empezó a desarrollar la burguesía y a medida que se formaron un grupo consistente de actores, todos querían experimentar en una u otra forma el carnaval. Pero el carnaval mismo era muy peligroso. Se trataba de olerlo, de prácticamente gustarlo, de sentirlo como si uno fuera parte de él, pero con cierta seguridad y de todas maneras estando por encima de él. Es decir, se trataba de intelectuales que desarrollaban una forma arquitectónica por encima de la calle para que uno pudiera observar desde el balcón diciendo, uy, miren, que tantas transgresiones van por allí, miren qué tan interesante esto es, miremos el conocimiento pedagógico que se está produciendo. Y uno de los grandes peligros, me parece a mí, el peligro y la oportunidad de todos los discursos que se han producido aquí y que hemos oído y que son tan poderosos, es que se puede trivializar, se pueden domesticar. Tal vez no es la palabra que yo quiero utilizar, porque doméstico o es la palabra de las mujeres. Cuando uno dice domesticar es feminizar algo, lo cual puede ser algo menos poderoso en nuestro discurso. Y hay que preguntar cuál es la forma en que incluso nuestro sentido común reproduce formas de dominancia y subordinación. Y yo también uso formas para domesticar y para hacer más seguro y la situación. Por ejemplo, la lucha de las mujeres contra el reglamento burocrático. Y muchas veces se domestican las cosas convirtiéndolas en una realidad mucho más leve. Y uno de los peligros, creo yo, de sistematizar el conocimiento pedagógico no
es que se domestique, sino exactamente lo contrario, que se destruye sus conexiones orgánicas con las vidas de los maestros, el 90% de los cuales en la educación primaria y media son mujeres, prácticamente en todo el mundo, y cualquier ocupación que se considera de mujeres recibe menos respeto, menos autonomía, menor salario, y se le acusa constantemente de las crisis económicas e ideológicas. Entonces nos tenemos que preguntar sobre la paradoja de la sistematización. Si la sistematización realiza una función que es poderosa, como se presentó en los comentarios de los tres oradores de aquí, de personas que salen al balcón para celebrar la producción del conocimiento real, que no se reconoce como oficial y que se crea de tal forma que sea reconocido como legítimo. Pero nosotros no controlamos el discurso político, y para sistematizar, o el sistematizar quiere decir que hay que reglamentarlo y hay que ponerlo sobre el balcón para que se vuelva seguro y no quede domesticado ni relacionado a las vidas concretas que son parte de las luchas de los nuevos pobres, es decir, los maestros en tantas naciones. Y al decirlo así, una de las cosas que se vuelve tan importante, creo yo, y yo no quiero acusar a ninguno de nuestros oradores de hacerlo, estamos en peligro constante de volver romántica la vida de los maestros. Y una de las cosas poderosas que he reiterado constantemente y por estos tres oradores es recordar las condiciones materiales en las que trabajan los maestros. Los maestros se conoce como la gerencia por estrés, es decir, que no queda tiempo para pensar nada. Y la mejor descripción de la educación que yo haya oído en mi vida me la dio un amigo mío cercano que vive vecino a mí. Cuando le pregunté, Gregorio, ¿cómo te fue? Él enseña en historia en la secundaria y me dijo, una vez, Michael, no tuve tiempo ni de ir al baño. Y esa es la mejor descripción de la enseñanza que yo he oído en mi vida entera. Y así es como ese conocimiento de intensificación se codifica, así es como se produce. Y parte del conocimiento pedagógico, y simplemente quiero ratificar lo que ya se ha dicho aquí, tiene que ver con reconocer la diversidad de lo que se considera conocimiento de parte de los maestros. El decir no tuve tiempo ni de ir al baño es una de las críticas más poderosas del nuevo sistema gerencial y una crítica muy poderosa del proceso laboral en el capitalismo. La tarea no es sencillamente sistematizarlo, es entender en un lenguaje que todavía no podemos articular. Hay una crítica de todas las cosas que supuestamente nosotros brindamos a los maestros. Como dice Gramsci, siempre hay elementos de sentido común en las realidades de los grupos oprimidos. Y tenemos que tener cuidado con la sistematización si pudiera ser no domesticada. Y tenemos que recordar las diferentes formas en las cuales los maestros entienden qué es lo que les ha pasado, y al mismo tiempo tenemos que afrontarlo con respeto, pero también hay un peligro aquí. Los maestros simultáneamente pueden ser reflexivos sobre la clase y sumamente racistas al mismo tiempo. Pueden ser homofóbicos, pueden ver a alguien que, por ejemplo, tenga dificultades de habla y se le alejan, no quieren interactuar con esa persona, pueden pensar
que los derechos de los discapacitados no son importantes porque la clase es la única forma dominante que hay que cuestionar, y cuando los activistas de los discapacitados dicen su lugar de trabajo tiene que responder a mis necesidades, no solamente las necesidades de las utilidades, ese es el reto más fuerte al capitalismo que he escuchado en los últimos años. Y nuestra tarea hasta cierto punto no es suicidarnos y decir todo el mundo es un intelectual orgánico. Claro que esto es válido, pero para alguien que ha crecido en condiciones muy pobres como yo, y a quien se le negó la posibilidad de la teoría porque yo era un niño pobre y no muy inteligente, y a quien a mí me decían constantemente que no era muy inteligente, y tuve que ir a la escuela nocturna porque sacaba tan malas calificaciones que no pude entrar a una universidad. Y como Graciela lo dijo muy elegantemente, estar en una escuela durante 2 años y luego me vi forzado a entrar al ejército americano para convertirme en un maestro. Eso fue lo que me entrenaron, y yo no tuve la posibilidad de entender la sociología seria, la ciencia seria. Siempre estaba como diluida para los maestros, lo cual es una falta de respeto enorme. Y yo creo que es muy importante que la gente en las universidades hagan muchas tareas, sistematizar paradoja y al mismo tiempo no suicidarse y no simplemente decir su comprensión nos muestra introspección, la voy a aplaudir, la voy a publicar, cuando muchas veces le ha costado a los maestros recibir faltas de respeto, y se les niega a los maestros una teoría seria en momentos en que tenemos que actuar como dijimos, pero no solamente tiene uno razón, sino que está equivocado, porque yo puedo darle a los otros el derecho de escucharme y al mismo tiempo tengo que darles el derecho a ustedes de cuestionar seriamente lo que yo digo, y ese es el diálogo político que se debe realizar. Eso quiere decir que una de las formas de manejar este proceso de teoría versus práctica es no verlos en estos niveles, sino voltearlo al lado y preguntarse cuál es el tipo de comunicaciones críticas y diálogos que tienen que pasar a través de esto. Y cuando Pierre Bourdieu nos recuerda que el acto fundamental del progreso es el acto de traspasar las fronteras, eso no es solamente a través de las disciplinas, y Graciela lo dijo muy bien, cómo las disciplinas se convierten en formas de control, pero cómo violamos esas fronteras institucionales que reproducimos en nuestra vida diaria al mismo tiempo. Y voy a terminar mis comentarios sugiriéndoles que hay 5 tareas. Esto no lo hice, esto hubiera sido mucho más sensato. Ustedes lo pueden hacer después de que yo termine y mostrarme la mano a mí. Hay 5 tareas en las cuales nos tenemos que comprometer. Y tendría mucho más que decirles, pero voy a terminar con estas 5 tareas. ¿Cuáles son las tareas de las personas que se bajan de ese balcón? Primero, lo que podemos decir en términos bíblicos o religiosos es ser testigos de la negatividad. Es decir, hablarle la verdad al poder y decirle, ustedes están destruyendo a los maestros, a los niños, a los padres y a las comunidades futuras. Y eso requiere que tengamos una sofisticación empírica, que no simplemente digamos que el positivismo es malo, porque una vez que evacuemos el terreno de las estadísticas sociales, los estadísticos conservadores van a entrar a llenar ese espacio, y la izquierda entonces se queda sin herramienta diciendo que va a hacer trabajo cualitativo y no va a hacer trabajo estadístico serio. Entonces los gobiernos pueden llenar ese espacio con mentiras que nosotros no podemos desconstruir, porque
no podemos hacer nosotros. Entonces hay que decirle la verdad al poder, y tengo que ratificar lo que se dijo sobre la multiplicidad de las diferentes herramientas de investigación. Cuando hablamos la verdad al poder, tenemos que hacer un análisis crítico, y lo tenemos que hacer de tal forma que el espacio sea un espacio iluminador, que no solamente se hable de lo negativo, sino que podamos mostrar el espacio para un trabajo contrahegemónico. Y aquellos que conocen mi trabajo en los últimos 20 años saben que parte de mi forma de enfocar este problema es no solamente hablar de lo negativo, sino hablar de las contradicciones en las cuales podemos trabajar cuando se ha dado una lucha exitosa y donde se han tenido desarrollos. La tercera tarea, y esto tiene que ver con lo que dijeron los tres de aquí, es actuar como secretarios críticos de las luchas exitosas de las personas que se rehusan a ser domesticadas. ¿Cuáles son las luchas pedagógicas exitosas de los maestros, de los administradores, de los trabajadores, de los representantes de los medios críticos, de los activistas sociales? Ellos no tienen tiempo de escribir, no tienen tiempo ni siquiera de ir al baño, como les dije. Nuestro papel como académicos también es actuar como sus secretarios para que sus éxitos sean populares y estén presentes todo el tiempo. Hay una cuarta tarea, que es mantener vivas las tradiciones y restablecer la memoria colectiva. El neoliberalismo dice que la única memoria correcta es aquella que se puede convertir en un producto básico y vender. Esa es la única. Por ejemplo, Machu Picchu. Vayamos a ver a Machu Picchu, a los indígenas que eran la memoria y no la memoria de las luchas hoy. Y por lo tanto, tenemos que restablecer la memoria colectiva, y finalmente tenemos que participar en el establecimiento y apoyo de movimientos contrahegemónicos. Y eso exige que no supongamos que somos los líderes, sino que somos participantes. No solamente bajamos del balcón, sino que estamos con la gente del carnaval y en una evolución constante desde el punto de vista político y social, pero no diciendo, yo como les dije he sido maestro de primaria y secundaria y que proviene de un estrato muy bajo, pero el día que se me olvide eso no me deben seguir escuchando. Uno tiene que seguir aprendiendo estas cosas todos los días. Me parece que hay una pregunta que anduvo rotando el Congreso y que yo hice con alguno de los tintos compartidos por colegas, que tiene que ver y que tal vez cómo darle un poco más de carne a una especie de eslogan de la idea de que el docente es un investigador. Tal vez habilitarnos la pregunta de, bueno, ¿qué queremos decir concretamente? ¿Qué implica decir que un docente investiga? ¿Cuándo un docente investiga? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? ¿Cómo viene esto? ¿Cómo sacarlo del plan de la idea del eslogan, de la nueva parte de la palabra mágica? ¿No? Uno puede ver eso con algunos colegas. Yo creo en esto, pero veo como, al menos en la historia del país, en los últimos años han aparecido palabras mágicas a nivel educativo, por ejemplo, construcción de conocimientos, capacitación, gestión, y todo eran problemas de, ¿no? Cualquier problema escolar era un problema de construcción de conocimientos, cualquier problema educativo era un problema de gestión, cualquier problema educativo era un problema de capacitación docente, y a veces yo creo que el docente es un investigador, pero alerto porque a veces puede pasar que aparezca como la varita mágica y nos despertemos dormidos sentados arriba de una calabaza, ¿no? En algún momento, porque la varita una vez más no funciona. En la línea de tratar de acercar algo de esto, de bueno, ¿qué es esto de que un docente investiga? ¿Cuándo un maestro investiga? ¿Qué quiere decir que investigue? Venimos a plantear como idea algo así que yo intento, un docente como investigador, como aquel colega, como aquel maestro, que se propone analizar, se propone comprender las, por definición, complejas, indudablemente complejas, relaciones que hay entre educación, enseñanza y sociedad, y se propone generar prácticas concretas para la construcción de futuros más justos y democráticos. Yo me animo a tirar al ruedo esta idea.
analizar las complejas relaciones por definición complejas, no lineales, diversas, entre la educación, la enseñanza, su propia tarea, su cosa que hace, y la sociedad, pero no solo para el análisis, sino para construir herramientas de construcción de mejores futuros posibles para los que llegan. Pero probablemente en esta idea, que es una idea abierta, no somos originales. Como generalmente alguien ya se acercó a este tema. ¿Sí? Yo estuve hablando de la memoria, ya que tiene que ver la recuperación de la memoria. Uno nunca es original. Siempre en algún lado está recuperando lo viejo, ¿no? Siempre hay algo del acto de la transmisión, ¿no? Brigitte Debré hermosamente diferencia la información de la transmisión, ¿no? Dice que actualmente vivimos en época de información, que es el contacto entre vivos y vivos. Y él dice que nuestras sociedades deberían recuperar a un lado la transmisión, que es el contacto de los muertos con los vivos. La forma en que nosotros recibimos los legados, nos inscribimos en linajes, los evaluamos, los desechamos, los escribimos, pero tomamos aquello que nos viene de los que nos precedieron, de los que nos abrieron el camino. En esa línea, para cerrar, quiero compartir el texto de una colega argentina, que lo hice hoy en el café, en el riquísimo café que pude compartir con algunos colegas. Leímos algunos par de textos viejos y la verdad fue tanta experiencia que quiero compartirlo con todos. Pido perdón a los colegas que estuvieron en el café por volver a escuchar el texto, pero creo que realmente vale la pena, ahora somos más recuperarlo. Es un texto de una maestra argentina de la década del 30, se llamaba Herminia Brumana, una maestra vinculada con el socialismo, vinculada con el feminismo. Yo contaba una anécdota muy linda de ella. En alguno de los textos hay una normalista recién recibida que le pide que le dé consejos como recién recibida, y Herminia le aconseja que vaya al teatro, que salga, pero un consejo muy lindo que le da es: coquetee y tenga novio, porque una maestra contenta enseña mejor. Herminia decía maravillosamente. Que veía la idea de que la maestra coquetee como una ventaja pedagógica, no iba a enseñar mejor, había un plus pedagógico y didáctico en el noviazgo de la maestra. Tiene un libro muy bonito, se llama Tizas de Colores, lamentablemente poco conseguible, es un libro de Tizas de Colores, y en Tizas de Colores, esta maestra de la década de 30 y 40, Herminia Brumana, luchadora sindical, feminista, socialista, escritora, digamos que creo que me animaría a ubicar en la línea de lo que hablé antes, nos deja el siguiente relato de su trabajo como directora de escuela, en la escuela de los suburbios más pobres de Buenos Aires en la década del 30, esto es un momento de grave crisis económica. Dice Herminia Brumana: me mandan un alumno a la dirección y entra con un ojo gesto, partiendo de C2, la frente ensombrecida. No es necesario preguntarle nada para saber que la vida no lo cogió en el sendero de los felices. Tiene el cuerpo flaco, las rodillas ásperas, las zapatillas gastadas, el guardapolvo con remiendos, las manos nudosas y los ojos, el espejo del alma, están premiados de músculo. No sé si la maestra ha podido ver todo esto, porque generalmente la maestra, a fuerza de ver los programas, el horario, el método, el procedimiento, el inspector y la técnica, concluye por no ver al niño. Me lo han mandado porque no hace los deberes ni estudia la lección y no sirve para nada. Para captarme su confianza, le hablo de cualquier cosa, lo primero que se me ocurre. Qué lástima, cómo se ensució el patio con esta razón. Es probable que, cruzada de brazos delante de los alumnos que no tienen padre, que comen mal y duermen peor, que cuentan 10 años y ya saben lo malo que es ganarse la vida, les dijera: deberes. Ustedes no tienen que hacer deberes. Jueguen en la calle si les queda tiempo. Aprendan lo malo. Háganse miserables. Nada de deberes. Ustedes no tienen el deber de ser buenos porque les han negado el derecho a la felicidad. A mí me parece este bellísimo texto que nos viene a través de casi 70 años está la idea que yo entiendo como un docente investigador. Un docente que piensa indudablemente en el derecho de los alumnos y sobre todo en dárselos y en restituírselos a quienes ya no lo tienen. Muchas gracias.